Nombramos ahora un ácido carboxílico. Lo reconocemos porque presenta el grupo carboxilo. Es el carbonilo, el carbono unido con un doble enlace al oxígeno y un grupo H sobre el mismo carbono. Lo primero que tenemos que ver es cuál es la cadena más larga que contiene el grupo carboxilo. Aquí es fácil ver que es una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Y en esa cadena observamos que hay dos radicales, que son dos metilos. Colocamos los localizadores. Empezamos siempre por el grupo carboxilo. El grupo carboxilo siempre va a ser un grupo terminal. Estará en el extremo de la cadena, por eso no hace falta que indiquemos su localizador. El carbono 1 será el carbono del carboxilo, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya podemos generar el nombre. Vamos a ir de lo más sencillo a lo más complejo. Tenemos una cadena de 7 carbonos. Escribimos, por tanto, heptano. Pero vemos que presenta un doble enlace. Por tanto, no será heptano, será hepteno. Y también presenta un triple enlace. Por tanto, será heptenino. Recordar que siempre se nombraban antes los dobles que los triples enlaces. El doble enlace está entre el carbono 3 y el carbono 4, entonces su localizador será el 3. Lo colocaremos antes de en. El triple enlace está entre el carbono 5 y el carbono 6, su localizador será el 5. Ahora vamos a nombrar el ácido. Se nombra con la palabra ácido acabado en oico. Sustituimos la O de heptenino por oico. ¿Qué nos queda? Ácido hepteninoico. Recordar que antes de en teníamos que indicar el localizador y antes de in también. Antes de oico no hace falta porque siempre va a ser el carbono 1. Primero nombraremos las cadenas laterales con sus localizadores, después de la palabra ácido y al final hepteninoico. Por tanto, nos queda ácido 3, 4 dimetil Ep3 en 5 in oico. Ácido 3,4 dimetil Ep3 en 5 inoico. Recordar que siempre os va a ser fácil si vais de lo más sencillo a lo más complejo.